Personas que contrataron a un investigador personal, ¿qué descubrieron? Comentario 1 de Conejita. Yo no, pero mi madre era abogada y trabajaba en el seguro de compensación al trabajador. Sus colegas representaban a una mujer que había resultado gravemente herida en el trabajo y considerada totalmente incapaz de trabajar. El abogado contrario contrató a un investigador privado para investigar a esta mujer. Llamémosla Jen. Llegan al tribunal y presentan el video como prueba de platino que demuestra que esta mujer era totalmente capaz de trabajar. Aquí Jen está cortando el césped. Aquí ella está descargando la compra de su coche. Aquí ella está paseando al perro. Aquí ella sale a correr. Etcétera, etcétera. Los abogados de Jen permanecieron sentados en completo silencio. Cuando llegó su turno de interrogar al investigador privado, rechazaron cualquier pregunta. A continuación, les tocó el turno. ¿Quién es el primer testigo del bando contrario? Nos gustaría llamar al estrado a la hermana gemela idéntica de Jen. La gemela idéntica de Jen se había mudado con su hermana postrada en cama después del accidente laboral. Beneficios completos otorgados a Jen. Aparentemente, la expresión de los rostros de los abogados oponentes era de lo que están hechos los sueños de los abogados. Comentario 2 de Lee Kruller. Mi abuelo una vez contrató a un investigador privado. Mira, tiene un viñedo grande y también tiene algunos proyectos de ingeniería en los que está trabajando. Bueno, dos tipos presentaron cargos contra él porque afirmaron que se habían lastimado la espalda trabajando para él y que él necesitaba pagar las facturas médicas, discapacidad, etc. Pensó que era un poco sospechoso y contrató a un investigador privado. El investigador privado descubrió que en realidad no habían resultado heridos y documentó a las dos personas trabajando en un almacén de madera, que requiere mucho más trabajo físico que un viñedo. A mi abuelo le costó un poco contratarlo, pero mucho menos de lo que habría tenido que pagarles a esos dos estafadores. Comentario 3 de Tiba. Trabajé como investigador privado durante un par de años y realmente no es el caso. Cuesta muchísimo dinero contratar a un investigador privado y realmente no vale la pena cuando todo lo que tienes que hacer es sorprender a tu cónyuge tropezando con un correo electrónico o mensaje de Facebook no eliminado. Todo el asunto de Pi para atrapar a un cónyuge infiel es algo que se ve mucho en la televisión y en las películas. Eso no quiere decir que nunca suceda, simplemente no es lo más común. Casi siempre se trata de reclamos por discapacidad u otros asuntos legales. Si lo piensas bien, realmente tiene sentido. Cuando te amenazan con tener que pagar un montón de dinero por discapacidad a alguien, tienes mucho más que perder, y lo más probable es que seas mucho más capaz de permitirte un IP que una ama de casa cuyo marido trabaja hasta tarde con demasiada frecuencia. Comentario 4 de Olor a leche agria. Mi esposa contrató uno. Descubrió que estaba desperdiciando dinero y que yo soy una persona muy aburrida. Editar, no esperaba que nadie leyera mi respuesta, venimos de diferentes culturas, pero sabíamos que queríamos estar juntos. Ella es hispana, nacida en otro país, y yo soy un campesino de los Apalaches. Hubo muchos celos al principio, de ambas partes, porque simplemente no podíamos relacionarnos. Después de un tiempo, me cansé de sospechar y le dije que, si quería estar con alguien más que me lo dijera, y seguiré adelante, pero solo dímelo. Fue muy liberador para mí. Supongo que para ella solo la hizo sospechar más. Salía del trabajo a las 7 de la mañana y no había mucho que hacer, y no había muchos lugares que estuvieran abiertos por un par de horas más, así que iba al gimnasio. Ella trabajaba en el primer turno temprano, por lo que no nos veíamos por las mañanas. Y supongo que a ella no le gustó no poder explicar el intervalo entre mi salida del trabajo y mi regreso al apartamento. El tipo que contrató para seguirme era terrible. Tenía mi rutina, salir del trabajo, ir al gimnasio, desayunar, ir a Blockbuster, tal vez ir a una tienda de mascotas, teníamos pájaros y peces. A esa hora de la mañana estos lugares están vacíos. Como dije, soy una persona aburrida. Unos días después, dejo atrás el gimnasio y al chico nuevo. Dirígete a un restaurante y entra el chico nuevo del gimnasio. Espeluznante. Como, luego me voy a Blockbuster y él entra. Así que aquí tengo sospechas. Al día siguiente, en el gimnasio, le cuento a mi amigo lo espeluznante que era que el chico nuevo apareciera donde quiera que fuera, y él acepta. Terminé de hacer ejercicio y le digo a mi amigo que me voy a ir a una tienda de mascotas específica, y si el chico sale del gimnasio justo después de mí, que mi amigo debería ir a la misma tienda. Tienda de mascotas. Y eso fue lo que pasó. Voy a la tienda, un par de minutos después entra el chico y un minuto después entra mi amigo. Terminamos inmovilizando al tipo en el suelo, le pregunté por qué y empezó a decir que es solo un trabajo y que no ha visto nada. Lo liberamos de nuevo en la naturaleza, con la orden de que no vuelva a aparecer en el gimnasio. Llego a casa, la llamo y le digo que contrató al idiota más grande que existe y que necesita dejar de desperdiciar dinero. Ella pregunta, ¿qué pasó? Le digo que le pregunte, ya que ella le dio dinero. Sus celos disminuyeron después de eso. Bueno, eso y le hice la cita definitiva que tenía sentido. Le dije, si tuviera tanto sexo como crees, ¿no sería mucho más feliz? Y eso fue eso. Para aquellas personas que esperan un final diferente, lamento decepcionarlos. Llevamos juntos casi un cuarto de siglo y todo está bien. Tal vez simplemente no podía creer que estuviera involucrada con alguien tan aburrido. Comentario 5 de Disparador. No soy investigador privado, pero tengo una historia. Soy técnico en reparación de PC y el chico de las computadoras de mi círculo de amigos. Un familiar de un amigo mío se me acercó un día y me preguntó si podía ayudarlo de alguna manera a encontrar a su hermano en internet. Su hermano se había ido de la ciudad sin saber a dónde iba, dejando atrás a su esposa y 2 hijos pequeños. No fueron separados y todavía vivían con los niños. Se llevó poco más que la ropa que llevaba puesta. No sabían si estaba en problemas, huyendo de alguien o simplemente un vagabundo. Me trajeron su computadora de escritorio con contraseña, que era una máquina XP y se descifraba fácilmente. No había nada en el historial del navegador, las carpetas de documentos no tenían nada y la máquina estaba relativamente en blanco.
Sin embargo, encontré una instalación de World of Warcraft y dentro tenía todo lo que necesitaba. En la carpeta de capturas de pantalla del juego encontré varias tomas de su enano hablando con una elfa de la noche de manera muy cursi, incluidas algunas líneas de chat sobre estar juntos y emoticones coquetos. Estaba claro lo que había hecho. Este Turbonerd dejó a su familia por un elf. En las capturas de pantalla pude ver algunos complementos, un complemento de WoW en particular, Brad, que había instalado tiene un buffer de chat con desplazamiento hacia atrás que guarda. Pude localizar el archivo de configuración que contiene ese buffer y en él estaba su última conversación con ella antes de irse, incluida una dirección real a 800 millas de distancia. Google proporcionó un nombre, número de teléfono y una fotografía satelital de su casa y su automóvil. Quedaron impresionados cuando les di su ubicación exacta. Llamó al número que estaba allí mismo en su teléfono celular y preguntó por él y, efectivamente, estaba allí, probablemente en shock al recibir una llamada de su hermano después de este acto de desaparición. Hasta donde yo sé, no regresó a casa, pero estoy seguro de que mi pequeño trabajo de detective aseguró que los niños recibieran su manutención. Info adicional, Turbonerd cazador enano se convierte en el cazado. Comentario 6 de McCabe. Mi tío contrató a uno para que siguiera a su esposa después de que ella dio algunos signos de una aventura. Ella era la directora de una escuela y afirmaba que tenía que trabajar muchas horas o que asistiría a todos los eventos y funciones escolares y que se ausentaría muchas horas o realizaría viajes de negocios, entre otras cosas. Resulta que ella estaba teniendo totalmente relaciones con el subdirector. Obtuvo imágenes de la cámara de ellos yendo a su casa durante la hora del almuerzo para un polvo rapidito en la cama de mi tío. También obtuvo otras imágenes de ellos reuniéndose en numerosas ocasiones. Nunca se confirmó, pero algunos niños de la escuela afirmaron más tarde que ella y el vicepresidente lo habían hecho en su oficina. Después de que todo salió a la luz, todos los demás tíos y tías se dieron cuenta de las muchas veces que mi tía dejaba a su hija en horas y noches aleatorias en nuestras casas porque tenía una función escolar espontánea y necesitaba una niñera. También fue misterioso cuando sorprendió a mi tío con una cirugía de aumento de senos, que resulta que era para el otro chico. Comentario 7 de Opipoble. No he contratado a ninguno, pero mi ahora suegro contrató a uno cuando comencé a salir con su hija. Lo curioso es que estaba trabajando en el puerto, ya sabes, con barcos, y cuando me detuve en la caseta de vigilancia les dije que me estaba siguiendo una persona extraña. El investigador privado se detuvo a continuación y 3 agentes de la policía portuaria le apuntaron con armas y le dijeron que saliera del coche. Creo que acabó yendo a la cárcel. Me reía a carcajadas, pero me sentí un poco mal. Comentario 8 de Jack-Cade. Mi tío fue investigador privado durante un tiempo. Trabajó principalmente para grupos de seguros y abogados para asegurarse de que se notificara o procesara a la persona correcta. Tendría que averiguar cosas como quién quemó la granja, John Smith Jr. O John Smith Sr. era Yandó la divorciada o la tercera esposa. Una vez este niño destrozó su Ferrari. Kit terminó publicando su versión del accidente en MySpace. Contó cómo lo destrozó intencionalmente porque sus padres no le dieron el Ferrari que quería. Fue muy tamado for the Parks and Rec. Comentario 9 de Boxeo en silla de ruedas. Hace unos 10 años, mi primo fue enviado a Afganistán en su segunda gira. Durante las llamadas telefónicas a casa, su hija mencionó a un tío que sabía que no existía. Mi tía decidió contratarle un investigador privado y descubrió que su esposa le estaba engañando con un médico. Por supuesto, estaba desconsolado. El divorcio que siguió fue rápido. Sin embargo, esto tiene un lado positivo. Después de pasar a una unidad de reserva, pudo terminar la universidad e ir a la facultad de Derecho. ¿Su ex esposa? El médico la abandonó poco después del divorcio. Intentó reconciliarse, pero mi prima se negó. Se volvió a casar. Vive con un grupo de amigos en una casa deteriorada. Comentario 10 de Tecnocassandra. Bien, entonces morderé. Nada como casar a un ex psicópata ni nada por el estilo, pero sí bastante interesante. Entonces yo vivía en Inglaterra y tenía un tío que vivía en una residencia asistida en California. Tenía 95 años en ese momento, un poco confuso en algunas cosas pero en general, muy inteligente. Era profundamente religioso y asistía a la iglesia semanalmente. Un par de mujeres de la iglesia se habían hecho amigas de él, lo llevaban en auto a la iglesia, le llevaban baratijas y todo eso, básicamente lo cuidaban, más o menos. Me pareció bien, diablos, estaba en Inglaterra, ¿qué iba a hacer? Lo único que me molestó un poco fue que una vez, cuando hablé con las mujeres por teléfono, una de ellas me dijo que mi tío les había firmado un poder notarial. Eso me pareció un poco extraño. Mi tío y yo no éramos muy cercanos, pero siendo su heredero, junto con mi hermano, ¿no me lo habría contado? No le hice caso, pero, de nuevo, ¿qué iba a hacer? Estaba a 6.000 millas de distancia. Además, y esto es lo que atrae a mucha gente, él estaba en su sano juicio, era agente libre, así que en realidad no era de mi puta incumbencia. Pasan 1 o 2 años, lo reviso periódicamente, todo parece estar bien. Una noche llego a casa y suena mi teléfono, es la residencia de atención asistida. Mierda, ¿qué pasó? ¿Está muerto? Tiene 97 putos años, me lo esperaba cualquier día. No, son estas 2 ancianitas, están intentando que mi tío les ceda un poder notarial. Espera un momento, ¿acaso no había hecho eso ya? Saltan las alarmas. Algo está profundamente mal y me iba a tomar al menos 24 horas regresar a California, dadas las conexiones, los vuelos, el alquiler de un auto, bla, bla, bla. Entonces llamé a un investigador privado de Inglaterra. Cuéntale la situación, y tan pronto como puedo llegar a la parte de las mujeres, me detiene y me dice, espera, déjame contarte cómo va esta historia.
Luego procede a decirme que se trata de una estafa común. Estas mujeres recorren las iglesias en busca de estos viejecitos que, en la superficie, no tienen familia de la cual hablar ni cuentas saludables de jubilación e inversión. Así que regreso a California lo antes posible y, afortunadamente, mi tío no ha firmado nada, aunque a esta altura lo están acosando duramente. Incluso lo secuestraron y lo llevaron con un abogado y trataron de que les firmara el POA. No sabían con quién estaban tratando. El lado de la familia de mi papá establece el estándar de oro para la terquedad. Aprendí esto desde el principio, cuando mi papá dijo que no, que eso era todo, que lo dejara, porque esa era una respuesta que no iba a cambiar. Mi tío, con sus 100 libras y sus 97 años, se había mantenido firme. Así que me cedemos el POA y ahora comienza la búsqueda. ¿Dónde estaban sus cuentas? Estas mujeres no me entregaron nada, algunos recibos, pero ninguna cuenta, nada. Entonces este investigador privado terminó saliendo por unos días, rastreando todo. No puedo empezar a decirles cuánto aprendí de este hombre, un completo original. El veterano de Vietnam, ex-SEAL, llevaba un cuchillo en la bota y una pistola en la pistolera. Entonces él me muestra que es principalmente investigación, y con lo que resueno, ya que estoy en investigación. Es una especie de investigación esmerada, aburrida, dando vueltas piedra a piedra. Saber hablar con la gente, saber observar. Requiere una enorme cantidad de paciencia. Fuimos a todos los bancos en un radio de 20 millas y, charlando y mostrando mi poder, encontramos lo que pensábamos que eran todas las cuentas. Luego repasé todo, habían jugado un juego de trucos, le habían prestado dinero, no le habían robado del todo, pero me tomó bastante tiempo descubrir qué habían hecho. Luego encuentro la pieza de resistencia. Le hicieron ceder todas sus cuentas de jubilación a ellos, o más específicamente, a la más joven, que tenía 81 años. Entonces investigamos un poco más y resulta que este está roto, parece que lo envió de regreso a Filipinas o algo así. Pasó mucho tiempo en Las Vegas. Así es como se produce, una estafa común. Estas dos pequeñas Jezabels hicieron una jugada para mi tío, quien se enamoró del anzuelo, el sedal y la plomada más joven. Consiguen que les transfiera todas sus cuentas de jubilación y luego todo lo que tienen que hacer es sobrevivirle. Con 81 y 83 años, respectivamente, y mi tío 96, debería ser fácil. Así que los enfrenté, les dije que sabía lo que estaban haciendo y que podía denunciarlos, que tenía las pruebas, en realidad no las tenía, solo sospechaba fuertemente, si no me decían que más lo habían hecho. Entonces soltaron la sopa y me contaron lo que habían hecho. Juraron que solo habían pedido prestado el dinero. Lo tenemos todo firmado nuevamente. No los entregué, pensé que de todos modos saldría todo a lavarlo. No quería verlos ir a la cárcel y no estaba seguro de poder demostrarlo de todos modos. Pero si no fuera por este investigador privado que me respaldaba, se habrían salido con la suya. Soy un firme creyente, aprendí una mierda de él. Ahora para el editorial, este crimen está rampante, intimida, engaña y estafa a las personas mayores. La mayoría de los fiscales no lo tocarán. Si siquiera sospecha que un pariente anciano está siendo abusado o estafado, si se le pasa por la cabeza, intervenga de inmediato. Patea traseros y toma nombres. Quizás seas la única defensa que tengan. Pero te diré que resultó ser una de las experiencias más interesantes de mi vida. Mi tío rió al último, sobrevivió a ambos y falleció pacíficamente a los 100 años conmigo allí. Ya con él una de las últimas cosas que me dijo fue que los había perdonado por lo que habían hecho. Info adicional, un par de Jezabeles que recorren las iglesias casi estafan a su tío anciano con $500,000. Pi interviene y salva el día. Aprendo un Captain. Editar, no tenía idea de que esto explotaría así. Mucha gente me ha preguntado qué aprendí. Un par de cosas. Primero, a veces tienes que ser rudo, pero aún puedes moderar eso con misericordia. Aunque tengo que admitir que disfruté muchísimo asustándolos un poco. Y dos, mi tío era un hombre increíble. Estoy orgulloso de estar relacionado con él. Comentario 11D, mal 7575. Descubrimos que la conductora que me atropelló no solo se salió del lado de la carretera donde yo iba, legalmente, en un quad de 4 ruedas, y ella estaba hablando por teléfono celular, mirando hacia el asiento del pasajero, conduciendo sin seguro y con licencia revocada debido a condenas previas por causar accidentes. Después de que el camión, empujando mi quad en una posición en T, arrojó tanta tierra frente a nosotros que después de 70 pies finalmente se detuvo. El investigador tenía evidencia de que ella conducía a 35 millas por hora en una zona de 25 y no frenó después del impacto. Después de que el camión se detuvo, ella saltó y comenzó a huir, pero los testigos la atraparon y la retuvieron allí. A mi amiga que estaba sentada detrás de mí, ambas de 14 años, nos la llevaron en ambulancias y nunca vi el rostro de la mujer. El policía escribió el informe de que yo, 14 años, había tomado una casa rodante, en lugar de un vehículo todoterreno, y me estacioné frente a la mujer, a pesar de que estaba claro que el accidente ocurrió fuera de la carretera. El policía me interrogó mientras estaba tirado en el suelo esperando las ambulancias, incluso antes de que llegaran mis padres. Me quedé en shock cuando reformuló la pregunta: ¿ha consumido alguna sustancia alcohólica o ilegal hoy? Varias veces. Mis vecinos finalmente le pidieron que esperara hasta que llegaran mis padres. En la habitación del hospital me interrogó más mientras mis padres estaban de camino. La enfermera tuvo que pedirle que se detuviera porque me estaban evaluando el cuello y ni siquiera había tomado analgésicos todavía. El accidente se consideró culpa mía, aunque hubo 2 testigos oculares que testificaron contra la mujer ante el policía y luego en el tribunal, y el DMV me dijo que tendría que pagar los daños del camión de la mujer antes de poder obtener una licencia de conducir y tuve el seguro SR22 durante 5 años después de recibirlo. El investigador descubrió pruebas de que el policía conocía a la mujer que me golpeó y posiblemente era amigo de su familia. Durante los meses transcurridos entre el accidente y cuando se completó la investigación, luché contra una enorme culpa, creyendo que era culpa mía y sin ningún recuerdo del accidente.
La pierna de mi amiga resultó gravemente herida y requirió cirugías extensas durante los siguientes 5 años. Ella estaba de visita desde Texas y tuvo que ser evacuada médicamente en helicóptero, lo que dejó a su familia con una enorme carga financiera. Durante ese tiempo, incluso pensé en suicidarme e hice un intento que afortunadamente fracasó. Mis padres llevaron el caso a la Corte Suprema del Estado durante los siguientes 3 años y cuando finalmente llegamos a juicio, el juez dijo que la única manera de aclarar el informe y aliviar las obligaciones financieras es si el policía estatal retiraba su declaración. Cuando comenzamos a tomar ese camino nos dijeron que el policía había sido despedido de la policía por comportamiento incorrecto y que su testimonio no valía nada. Esa fue una costosa lección de corrupción. El estrés financiero contribuyó en gran medida al divorcio de mis padres. Sin embargo, si no hubiéramos contratado al investigador, es posible que hubiéramos seguido pensando que era culpa mía. Estoy muy agradecido de saber que realmente no fue así. Comentario 12 de Dr. Chuck desechar. Finalmente tuve que hacer algo desechable para este. Cuando tenía 10 años, mis padres se separaron y pasaron por un divorcio desagradable. En algún momento durante todo eso contrató a un investigador privado para que siguiera a mi mamá. El investigador privado concluyó que mi madre era una prostituta. Hizo servicio de acompañante y frecuentaba convenciones médicas. El investigador privado tomó fotografías y registró todo. Mi papá se coló en la casa en la que vivíamos mi madre y yo con una videocámara y grabó el descubrimiento de un libro de contabilidad que documentaba a todos sus clientes y el cambio de moneda. Lo aprovechó en el divorcio para no inclinarse por completo. Mi papá no me dijo nada de esto hasta que tuve 17 años aproximadamente. No lo creí hasta que pensé en retrospectiva y recordé algunas cosas. Ella tenía un buscapersonas y en los años 90 solo unos pocos tipos de personas tenían buscapersonas, médicos y prostitutas. De repente ella se iría tarde en la noche si me despertara. Ella siempre decía que estaba de compras. También recuerdo haberla encontrado con un revelador vestido hecho de cuero. No es más revelador que lo que usan las chicas para ir al club, pero esa mierda es rara cuando eres tu mamá y tú tienes 10 años. De todos modos. Mi papá todavía me lo tira cuando quiere demostrar que es mucho mejor persona que mi madre o mi padrastro, que se casó con una prostituta. En su defensa, ella estaba pagando su camino para convertirse en enfermera registrada, lo que es ahora. Info adicional, Pi siguió a mi mamá por mi papá durante un divorcio desagradable. Descubrí que era una prostituta. Papá guarda rencor hasta el día de hoy y se lo contó a sus hijos. Comentario 13 de S-Batman. Me sorprendió mucho este. Fui y recuperé a mi novia de 25 años de su familia conservadora y religiosa del Medio Oriente. En su cultura, las mujeres no son tratadas como adultas con sus propias libertades, tienen la libertad de un niño hasta que se casan. Su padre nunca me habría aceptado debido a mi educación cristiana, blanca y estadounidense. Cuando ella estuvo en el campo, me subí a un avión, la recogí y la traje a casa conmigo. Ya estaba trabajando en los trámites necesarios para casarme con ella y permitirle quedarse en el país legalmente, pero aún no había presentado nada. Ella nunca habló de mí con ellos, y no tenían ni la más mínima idea de dónde fue, o si había alguien más involucrado ayudándola. Solo sabían que ella se fue. Su padre contrató a un investigador privado para localizarla. A los 2 días de haber subido al avión conmigo, sus tíos, hermanos, no cónyuges, estaban en mi puerta. Uno vivía en el lado opuesto del país donde yo vivía y el otro acababa de llegar desde Dubái. Tenían registros de todas nuestras conversaciones de mensajería instantánea, cada uno de sus diferentes nombres de mensajería instantánea y mucha información sobre mí y mi familia. Suspiro. Ella ya está de regreso fuera del país. Sigo esperando tener la oportunidad de verla de nuevo. Comentario 14 de yo-ayudo-peps. Nunca contraté a un investigador privado, pero me siguió uno. Tenía 18 años y una joven vivía en el mismo complejo de apartamentos que yo. Ahora bien, esta chica era una chica muy agradable, e incluso mirando hacia atrás, una chica muy bonita y atractiva, considerando que tenía 14 años, pero moralmente, yo sabía más que eso. A menudo organizaba pequeños eventos, barbacoas, competiciones de juegos, torneos de baloncesto, etc., para preadolescentes y otros adolescentes porque era mejor que consumir metanfetamina o pasar el rato en algunos de los sórdidos sitios de mierda de la ciudad en los que algunos niños pensaban que era genial. Ese momento. Al principio, los padres se mostraron comprensiblemente escépticos, pero ¿quién no lo estaría? Un adulto joven y sin licencia estaba gastando su propio dinero para organizar eventos sociales para adultos jóvenes y adolescentes, cualquiera habría pensado que yo era un imbécil, pero una vez que comencé a involucrar a los padres y me gané su confianza, comenzaron a ayudarme patrocinando el evento por así decirlo. La única razón por la que hice todo esto es porque nuestro centro de recreación local había cerrado. Me encantaba ese lugar, pero la financiación, los presupuestos, bla, bla. Todos nos volvimos muy cercanos, los padres me decían que estaban conectando con sus hijos nuevamente, todas esas cosas buenas. Me sentí genial, hasta que la mierda se volvió real, esto es lo que inició el tren del estrés que la edad adulta ha traído hasta ahora. Entonces esta chica toca a mi puerta, había cancelado los juegos de ese día por el aguacero torrencial, pero respondí y ella estaba herida, con los ojos negros, moretones claros y llorando. Inmediatamente le tiré una toalla y le pregunté qué pasó. Me dijo que había sido agredida y violada por 2 tipos mayores. Eso fue todo lo que hizo falta, insistí en llamar a la policía y a sus padres de inmediato, afortunadamente ella me dejó. De todos modos, después de una semana más o menos, la policía se estaba demorando, pero ella estaba bien, pero su conexión conmigo parecía más que amistosa, ella me tocaba, me abrazaba y simplemente me ponía en un lugar extraño, yo la quería. Normal también, aunque no así. Incluso había intentado insinuarse una vez, pero cortésmente le dije que no había manera de que eso sucediera, ya que no quería ningún problema para ninguno de los dos. Sorprendentemente, no sentí ninguna molestia después de eso.
Las cosas finalmente estaban volviendo a la normalidad. Ella llamó a mi puerta aproximadamente un mes después del incidente y me informó que los dos tipos que la violaron la habían estado acosando y siguiendo casi todos los días. Decidí que debía actuar, porque la ley no estaba en mis ojos, pero mirando ahora en retrospectiva, habría buscado más ayuda en lugar de tomar el asunto en mis propias manos. Pero estaba enojado, lastimaron a una niña, lo cual no es bueno en mi opinión, ella era una humana muy dulce y no merecía ese horror. Al día siguiente, como un reloj, la estaban siguiendo, ella me dio la señal que comentamos el día anterior y me alertó que eran ellos. Ella no tenía idea de lo que estaba planeando. Pero ellos estaban ahí, diciendo cosas groseras y despectivas, burlándose, exponiéndose, etc. Estaba enojado, tan enojado que mi cuerpo se sentía como pura gasolina encendida. Fui justo detrás de ellos, le grité que corriera como el infierno, y le di a uno en la cara con una barra de neumático, el otro recibió una patada en la entrepierna mientras intentaba cerrar la cremallera de su pieza, luego le di un puño al costado de la cabeza. Como no tenía celular solté un grito pidiendo ayuda, apenas grité alguien vino corriendo a mi lado diciendo que lo había visto todo. Resulta que él era un investigador privado, contratado por su padre para seguirme, pensó que yo había estado involucrado en la violación y agresión a la niña. Me había estado siguiendo desde que informaron del incidente y su padre estaba convencido de que ella me estaba encubriendo por alguna razón. Este tipo tenía todo sobre mí, correos electrónicos, información de MySpace, historia familiar, simplemente todo. Pero él no tenía nada que indicara que yo fuera el malo en esto. Llevaba esposas con cremallera y llamó a la policía. Los tipos que violaron a la chica tenían 28 y 29 años. Recibí un cargo de agresión menor por parte de los tipos mayores, pero el juez lo desestimó de inmediato. Lo último que supe es que a ambos se les negó la libertad condicional para sus sentencias de cadena perpetua. Recibí una llamada de su padre esa misma semana, después del papeleo, la política y la burocracia, me invitó, tomamos unas cervezas y nos hicimos muy buenos amigos desde entonces. Es un buen hombre, solo estaba cuidando a su pequeña. Todavía me invita a una cerveza cada vez que vuelvo a casa por cualquier motivo. Info adicional, el investigador me siguió porque el padre de una niña de 14 años pensó que la violenté y golpeé, pero cuando el investigador me vio atacar violentamente a los verdaderos agresores y contribuyó a la captura. El papá de las niñas y yo todavía somos buenos amigos. Editar, gracias /U Sócrates 666 y /U Arlington-Ic por el oro. Esta situación ganó mucha notoriedad en mi pueblo, pero gracias. Ambos me habéis alegrado el día. Siento que debería decir algo, así que aquí hay una cita en la que siempre he creído y he mantenido. Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Agman Burke. Editar, debería aclarar, la razón por la que los dos terminaron con cadena perpetua cada uno es que ambos tenían antecedentes por delitos violentos, incendio provocado, tráfico de drogas, etc. Hubo algo más que un simple cargo de agresión sexual infantil que los encerró.